Cualquier persona que quiera conocer realmente la situación que se vive en Cuba, óigame, solamente tiene que ir a ver la serie 100 cubanos responden, porque los cubanos lo han dejado todo, algunos con más temor, otros con menos temor, pero lo han dicho, y han dicho las verdades. Por supuesto, sabemos que no se pueden decir todas las verdades, porque si no, pasa esto que decía Michael Osorbo en su directa, que le caen a palo. Cualquier persona que quiera conocer realmente. Por supuesto, que cuando uno dice las verdades, si las dice, por supuesto que eso trae consecuencias. Por supuesto que decir cosas que vayan en contra del régimen estando en Cuba, por supuesto que trae consecuencias. Pero de eso se trata, Pedrito. Y hay una cosa que a mí me gustaría aclarar y que me gustaría no oír más. Porque él dice en un momento determinado, ustedes se fueron. Y como ustedes se fueron, ustedes hicieron, desde allá están haciendo muchas cosas. No las hicieron aquí. Pero bueno, las están haciendo. Y eso es lo que importa. Mira, Pedrito, irse de un país es de las cosas más difíciles que hay. Irse de tu país es de las cosas más difíciles que hay. Y además de eso, conlleva un sacrificio, una entrega, conlleva un desprendimiento y conlleva, sobre todo, no saber qué vas a hacer en el futuro. Porque cuando yo, y pongo mi ejemplo porque no puedo poner el ejemplo de todo el mundo, voy a poner el mío personal. Cuando yo me fui de Cuba, cuando yo decidí irme de Cuba, cuando yo decidí irme de Cuba, no, porque yo me podía haber ido en el momento en que me fui y podía haber estado trabajando fuera de Cuba, y si no me hubiera metido en ningún problema, todavía estaría trabajando en Cuba, todavía estaría haciendo películas, todavía estaría haciendo mil cosas. Pero cuando yo decidí empezar a hablar de la realidad cubana, cuando yo decidí empezar a denunciar la realidad de mi país, la realidad opresora del régimen hacia el pueblo de Cuba, cuando yo decidí abandonar mi zona de confort y dedicarme a esto, a denunciar que nadie pagaba, que no había canal de YouTube, que prácticamente no había ni Facebook, porque yo empecé a denunciar en el 2007 con el blog elcomaandante.blogspot.com. Búsquenlo si quieren. Ahí está. En el 2007 empecé yo a denunciar esto. Y a partir de ahí empezó mi carrera a decaer. Empezaron a bajar las propuestas de trabajo. Empezaron a caerse todas las propuestas de trabajo que tuvieran que ver con Cuba. Yo no he vuelto a hacer una película en Cuba en mi vida. Desde Havana Blues no he vuelto a hacer una película. Y tuve varias propuestas. Se caían cada vez que daban tu nombre. Tuve varias propuestas, tuve muchísimas propuestas. De hecho, ya lo he dicho, en el año entre el 2005 y el 2007, yo tenía propuestas todo el tiempo de hacer cine en Cuba. Yo estaba trabajando en España, hubo algunas que no se pudieron dar por cuestión de tiempo, pero a partir del 2007, a partir de que yo dije, ya, se acabó, fui a Cuba, a que Alicia conociera Cuba, conociera a mi mamá, a mi familia, a todo el mundo, y cuando regresé, le dije a Alicia, yo no vuelvo a ir jamás. Me despedí de mi abuela en Cuba, me despedí de mi abuelo en Cuba y les dije, no me vuelven a ver a no ser que ustedes vayan a verme. Los dos murieron y jamás los volví a ver. Cuando yo decidí hacer eso, lo decidí y sabía lo que iba a pasar. Sabía perfectamente que de ahí en adelante la vida no iba a ser igual para mí. Y lo hice. Y he cargado con esas consecuencias toda la vida, todo el tiempo después del año 2007. Por lo tanto, no quiero volver a oír, no quiero que nadie vuelva a decir, no, porque ustedes se fueron, ustedes, claro, desde allá es muy fácil. No, desde aquí no es muy fácil. Desde aquí es más difícil, se los puedo asegurar. Porque el que no ha salido de Cuba, no ha salido de Cuba, no conoce otra realidad, no sabe lo que pasa. Y como bien dice en algunos momentos Eduardo del Llano, en Cuba se vive una vida normal, sobre todo si tú no conoces lo que está pasando a tu alrededor y sobre todo si no conoces las posibilidades de que te da una vida normal. Pero cuando no la conoces, eres completamente feliz y no tienes ningún tipo de problema, sobre todo si no te interesa la realidad que te rodea. Pero Pedrito, de verdad, no puedo permitir que sigas diciendo, tú y todo el que lo dice, que
Los que se fueron y bueno, nada, están mejor. Ahora hacen las cosas que hacen, pero antes no las hacían. Vamos a ver lo que habla de cuando él votó o no votó la Constitución. Sí, dime. Tringue. 3 superchats, muchas gracias, Fandelmar. Fandelmar Azul, Pedrito está chupando del régimen, cualquier cubano lo sabe. Dice Darío Fresco, mi respeto, Roberto, muchas gracias, Darío. Dice Aves de mi jardín, vida mía, la explosión social en Cuba tiene que estar iniciada en las escuelas. A los estudiantes tenemos que apoyar para que ellos sean la subversión. La explosión social en Cuba se va a dar cuando se dé. Eso es algo, como decía Daniel, José Daniel el otro día, las condiciones objetivas ya están. Solo faltan las condiciones subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones subjetivas? Que el pueblo se dé cuenta que la única salida que tiene es la explosión social. Que la única salida que tiene es reclamar el pueblo sus derechos. Si no, no se va a dar. Pero poquito a poco, y para eso estamos trabajando, para que la gente se dé cuenta de cómo van las cosas. Vamos a seguir porque se me acaba el tiempo. Esa marcha se hizo antes que se aprobara la Constitución. Él está hablando aquí. La del voto sí. Que yo particularmente anulé la boleta. Se los digo sinceramente. Yo anulé la boleta. Yo no voté. O sea, sí voté, pero anulé la boleta. Porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Entonces no iba a votar sí. Tampoco quería votar no. Entonces no quise anularla. Esa marcha se hizo antes que se... En la lectura de este texto están respetados los tonos exactos, el tono de voz de él y todas las dudas, todo lo que hace. Él aquí está hablando de una marcha que se hizo, porque en la que él dice, en una directa dice que participó y en otra directa dice que él no participó. Entonces no sabemos si participó o no participó. Pero bueno, en la que él dice que participó y que esa marcha se hizo porque esa ley, la Constitución todavía no estaba aprobada. Acto seguido dice que esa Constitución se aprobó por que él no votó. Bueno, él sí votó, pero no votó porque él lo que hizo fue anular la boleta. Y él no quería votar sí, pero tampoco quería votar no. Entonces lo que hizo fue anular la boleta, porque él no quería votar no o sí, y entra en ese cantinfleo en el que estamos, de que estamos acostumbrados, que lo hace lo mismo de Seme, que lo hace él, que lo hace todos los que no están seguros de lo que van a decir. Y ya lo último, que es, en realidad, es el centro de esta directa y es la característica principal, es esto, dice. Cuando una persona se vota, no te dejan trabajar, estás preso a cada rato, te giran por toda Cuba. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a eso. Muchos de ustedes, el exilio cubano tampoco lo estuvo. Y yo no los condeno porque yo tampoco lo hago. Yo tampoco estoy dispuesto a sacrificar a mi familia, a que a mi mamá le dé un infarto porque a mí me lleva preso todos los días. No estoy dispuesto a sacrificarme de esa manera. Estoy dispuesto a salir a las calles y a ser un vocero del pueblo cubano. Cuando una persona se vota. Básicamente lo que dice Pedrito en este fragmento es que él tiene miedo, que con él no cuenten, que él no está dispuesto a sacrificarse de esa manera, que él no está dispuesto a sacrificar a su familia, a que su mamá le dé un infarto, a todas estas cosas. Y yo lo entiendo, vaya, no solo lo entiendo, sino que se lo respeto. Tú puedes estar dispuesto o no a sacrificarte, a que tu mamá le dé un infarto, a someter a tu familia a ese tipo de presión. Eso lo entiendo y lo respeto. Pero mira, Pedrito, tú vives de hacer esto. Tú no te hiciste conocido haciendo videos de maquillaje o haciendo videos de cómo cantar en internet o haciendo... No. Tú te hiciste conocido plasmando la realidad de Cuba. Y la realidad de Cuba también... De la realidad de Cuba también forma parte las colas, también forma parte la represión, también forma parte todo lo que está mal del régimen cubano. También forma parte la censura, también forma parte el no dejarte a ti hacer una directa sobre los aldeanos, porque según tú, cuando tú estabas haciendo la directa sobre los aldeanos, te vinieron y te cogieron preso y te soltaron al otro día, o te soltaron ese mismo día por la noche, aunque después en otra directa dices que no te soltaron por la noche, que lo que pasa es que, bueno, que te habían tenido ahí hablando, pero que no, y te metes en otro enredo. Mira, Pedro, mi consejo, como persona mayor al lado tuyo que soy,
es que no hables o hables, pero a medias no. A medias ya la gente está cansada de las medias tintas. Ya la gente está cansada de que no se profundice en los temas. Ya la gente está cansada de no llegar a donde hay que llegar y de no oír lo que quiere oír. Sigue haciendo porque él dice que va a acabar con el Escuadrón de la Verdad. El Escuadrón de la Verdad era una directa que hacía él con Frank en Máquina, con Juanmi Record, creo que se llama el otro chico, y que hablaban sobre estos temas, pero que por supuesto nunca de verdad profundizaban, porque cuando profundizan los llama la policía. Él mismo lo dice, que ustedes se creen que yo no recibo llamadas. Hay que ser muy ingenuo para pensar que yo no recibo llamadas. Hay que ser muy ingenuo para pensar que a mí no me visitan. Bueno, perfecto, no lo hagas, pero no lo hagas a medias, porque si lo haces a medias vas a tener este tipo de respuesta. El pueblo de Cuba en el exterior ya no quiere medias tintas. El pueblo de Cuba fuera de Cuba ya no resiste que se queden en la superficie. Hay que profundizar. Te pongo un ejemplo de youtuber cubano desde Cuba que dice las cosas que tiene que decir, que no le tiene miedo a nada, que es más joven que tú y que además es una mujer. Ruama Fernández, que no se le calla a nadie, que va a las manifestaciones, que además plantea las verdades que tiene que plantear, va a los lugares exactamente con ese mismo estilo tuyo de ir a los lugares y preguntar a la gente. Bueno, pues ella va a los lugares, pero profundiza en los temas. Va una vez, va otra vez. Y por eso es que tiene tantos seguidores y por eso es que la gente la quiere tanto. Y por eso es que la llaman la Mariana Grajales de estos tiempos. Ruama Fernández, Yander te lo contó. Esas son gente que no tienen miedo. Y a los dos los ha citado la policía. A Yander se lo llevaron preso inclusive. Tú no quieres, no te interesa, no quieres arriesgar tu libertad, tu familia, tu búsqueda de dinero. Lo entiendo perfectamente. Pero entonces reconócelo de una vez y no hagas una directa diciéndole a Exilio: no nos desmotiven, no, porque nos desmotivan y la verdad es que eso no es conveniente para ustedes, porque nosotros los youtubers cubanos somos los que estamos aquí, somos los que podemos cambiar la situación. Hay otros youtubers aparte de ti, Pedrito, que también trabajan, que también tienen seguidores y que sí están haciendo las cosas que tienen que hacer para cambiar la situación en Cuba y no para quedarse siendo, como dices tú, el vocero del pueblo desde las calles. No, yo le pongo el micrófono a la gente y que la gente diga lo que quiera. Eso es de cobarde.